Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast sobre bioética y educación. Hoy vamos a dialogar sobre un caso que nos invita a reflexionar profundamente, el de Adam Ray, un adolescente que en medio de una situación de vulnerabilidad emocional interactuó con una inteligencia artificial que no supo contener sus señales de alarma y terminó en el suicidio. A partir de este caso hemos trabajado con la ficha MER de Diego Gracia para deliberar sobre los hechos, los valores en conflicto y los cursos de acción. Me acompañan invitados súper especiales. Estoy con César, con Ángela y Diana y vamos a hablar de múltiples cosas. Pero quisiera empezar con César, que nos explique un poco el caso y cuál es la deliberación de los hechos que pudo hacer con base a esta experiencia. Cordial y fraterno saludo. Mi nombre es César Ávila. Vamos a hacer la deliberación sobre los hechos, la exposición del caso y más específicamente la identificación de los hechos. Adam Ray era un adolescente de 16 años de California. Comenzó a usar ChatGPT en 2024 para tareas académicas, intereses personales, orientación vocacional. Comportaba algunas dificultades, tenía unos problemas de salud como colon irritable, fue expulsado de su equipo de baloncesto, cambió sus clases presenciales a estudios virtuales, se volvió más retraído e incrementó su dependencia de la inteligencia artificial. A inicios de 2025 adquirió la versión premium y empezó a interactuar con el chatbot como su, entre comillas, confidente y cercano, compartiendo episodios de ansiedad, autolesiones e ideación suicida. ChatGPT, lejos de activar los protocolos de emergencia, llegó a sugerir métodos y validar planes de suicidio. En marzo de 2025, Adam intentó medicarse en exceso y posteriormente intentó ahorcarse, llegando a consultar al chatbot sobre cómo ocultar las señales físicas. Finalmente, en abril de 2025 fue hallado muerto por su madre. Sus padres interpusieron una demanda contra OpenAI y Sam Altman por negligencia. El alegato fue sobre que la inteligencia artificial fomentó la dependencia psicológica y no aplicó medidas de seguridad. Composición de la familia estaba compuesta por María Rain, trabajadora social y terapeuta; Matt Rain, un ejecutivo hotelero; dos hermanas, probablemente un hermano mayor; y Adam. Hábitos y gustos de Adam: le encantaba el baloncesto, el anime japonés, los videojuegos, los perros, la práctica de gimnasio. Iba todas las noches probablemente con un hermano mayor. Practicó brevemente artes marciales, era un bromista. Además, era aficionado a una moda que se llama Lux Magazine, que es particularmente utilizada por jóvenes que quieren optimizar su atractivo. Rápidamente, la cronología indica: en 2009 nace Adam Ray, en 2020 se da inicio a la pandemia por COVID-19, lo cual implicó aislamiento preventivo y cierre de las escuelas. Estas fueron las primeras en cerrar y las últimas en abrir, incrementando episodios de ansiedad. A finales de noviembre del 24 empezó a hablar con el chatbot sobre sentirse emocionalmente apagado sin verle sentido a la vida. En 2025, hacia enero, se suscribió a una cuenta de pago de ChatGPT. En enero de 2025, previa apertura con la inteligencia artificial sobre ansiedad y angustia, Adam empezó a pedirle información y a discutir con dicha inteligencia sobre métodos específicos de suicidio. ChatGPT se la proporcionó. A inicios de marzo intentó suicidarse con sobredosis de medicamentos por síndrome de colon irritable. También a inicios de marzo preguntó por los mejores materiales para una soga. El bot ofreció una sugerencia que reflejaba que conocía sus aficiones. En marzo, ya a finales, hizo un primer intento de suicidio por ahorcamiento, que era el segundo de los que llevaba acumulados. En abril 11, finalmente se quitó la vida. ¿Por qué Adam se quitó la vida? Jonathan Singer, experto en prevención del suicidio y profesor de la Universidad Loyola de Chicago, dice: hay muchas razones por las que la gente puede pensar en acabar con su vida. Rara vez es una sola cosa. Y aquí confluían al menos 5 conjuntos de cosas. 1, pasaba muchas horas hablando sobre suicidio con un chatbot. 2, tomaba medicamentos. 3, leía literatura oscura, en particular una novela sobre suicidio de un autor japonés. Estaba más aislado al estudiar en línea. Tenía todas las presiones que implican para un adolescente en la era moderna. Específicamente, ¿por qué cargos se interpone la demanda? Dice la BBC de Londres, con base en la demanda, por muerte por negligencia. Y dice el New York Times, por homicidio culposo. Y específicamente, ¿qué pide la familia a través de la demanda? Una indemnización por daños y perjuicios y también medidas cautelares para evitar que algo así vuelva a suceder. Perfecto, creo que es muy interesante analizar esta situación a la luz de las nuevas tecnologías emergentes de innovación y cuáles son los dilemas a los que nos enfrentamos. Y por eso quiero darle el paso a Ángela, que nos va a hablar sobre los valores morales en conflicto, porque es importante hablar de esto. Ángela, adelante. Así es, Ani. Bueno, cuando analizamos este caso, vimos que hay dos valores que entran en tensión.
Por un lado está la libertad de Adam de usar una inteligencia artificial para expresarse y también la libertad de las empresas para innovar y crear nuevas tecnologías. Pero por otro lado está la protección de la vida, que no solo se refiere a seguir existiendo físicamente, sino también a cuidar la salud mental y el bienestar emocional de las personas. Aquí entra la ética del cuidado, que nos recuerda que todos tenemos la responsabilidad de acompañar, proteger y no dejar solos a quienes son más vulnerables. En palabras sencillas, el dilema es este. ¿Hasta dónde llega la libertad cuando puede poner en riesgo la vida y la salud de alguien? ¿Y cómo aseguramos que la tecnología sirva para cuidar y apoyar en lugar de validar pensamientos dañinos o aumentar la soledad de quienes ya se sienten frágiles? Bueno, esta es una reflexión y una intervención muy importante y precisamente por eso debemos hablar de un problema, que Diana nos va a ayudar a plantear ese problema y hablar de una cosa de la que también hacemos mención en la bioética, que es la ética de mínimos y máximos. Diana, adelante. Además, si descuidamos la ética de mínimos, ponemos en riesgo la vida y si descuidamos la ética de máximos, limitamos la autonomía, la creatividad y la innovación. El equilibrio consiste en priorizar siempre la vida como mínimo ético, sin renunciar a la promoción de la libertad responsable como horizonte de máximos. Muchas gracias. En este sentido, hay unos cursos de acción y conclusiones. A partir de esta deliberación llegamos a varios cursos de acción. Por favor, Ángela, cuéntanos cuál es el primero. En primer lugar, las empresas de IA deben implementar protocolos de detección de riesgo, activar alertas automáticas en casos de ideación suicida y crear comités bioéticos que supervisen las interacciones. La transparencia sobre los límites y riesgos de la IA es indispensable. En segundo lugar, el Estado y los legisladores tienen que establecer marcos regulatorios claros, tanto nacionales como supranacionales, para garantizar que las tecnologías emergentes protejan especialmente a los menores de edad y dándole la responsabilidad del cuidado que deben tener. Cuéntanos, Diana, ¿y cuál es el tercero? En tercer lugar, las instituciones educativas deben promover la alfabetización digital y emocional, crear espacios seguros para los estudiantes y sensibilizarlos sobre los riesgos y posibilidades de la tecnología. Finalmente, las familias y cuidadores necesitan formación en salud mental y acompañamiento digital, de manera que puedan detectar señales de alarma y fortalecer los vínculos de apoyo. Esto nos permite ver cómo los diferentes actores en este hecho deben tomar acción para cuidar los valores que hemos mencionado anteriormente. En conclusión, como Comité de Bioética coincidimos en que la protección de la vida debe ser el valor priorizado sin dejar de lado la libertad responsable como horizonte. El caso de Adam nos recuerda que la innovación tecnológica solo tiene sentido cuando está al servicio de la vida y la dignidad humana.